Bueno, a ver. Entonces, en el ejercicio 1A nos quedaban la tabla proyecto, la tabla empleados, la tabla etapa que venía de la entidad débil, ¿m? Que marcaba la clave foránea proyecto del ID de proyecto porque era el vínculo identificador. Bien. Y cuando hablábamos de la NAM, convertíamos entonces el vínculo en una tabla, que en este caso era proyecto empleado, que tenía ID de proyecto, legajo, fecha de inicio, inicio y fin. A ver, dijimos que legajo y ID de proyecto eran las claves de las dos tablas. Si ponemos esta regla que dice acá, un empleado puede trabajar en un único proyecto en una fecha, dijimos que por el análisis de dependencias funcionales, que lo vamos a ver bien cuando veamos el proceso de normalización, nos bastaría tener la clave con legajo y fecha de inicio. Como ID de proyecto queda fuera de la clave, lo marcamos como not null. ¿Sí? O sea, sí o sí necesito un proyecto para poner esta tabla proyectos empleados. Si existe un registro acá, es que este empleado trabaja en un proyecto. Si no, no existe. Acá ese cero, ¿sí? De que no está el empleado en un proyecto, significaría que no existe una instancia o un registro en proyectos empleados. Bien, entonces, si existe, este valor tiene que ser not null. También va a ser not null el legajo, pero como está en la clave primaria, no hace falta marcarlo. Y sí o sí marcamos las claves foráneas a cada una de las tablas. ¿Se entiende hasta ahí? Con un sí en el chat me basta. Ok. Vamos al otro. ¿Sí? Acá es más o menos parecido, pero aparecen algunas cosas que me gustaría que viéramos. O sea, la tabla proyectos queda igual que en el 1A, según esto. No sé si está bien resuelto, pero vamos a hacerlo con la resolución que está acá. La tabla proyecto sigue estando igual que antes. La tabla etapa, no. No está bien resuelto. Exactamente, porque etapa en este ejercicio era, perdón, era una entidad fuerte. Entonces vamos a sacar de acá etapa, la vamos a poner, ya que arreglamos esto, etapa, con lo cual este vínculo pasa a ser proyecto etapa, y acá tenemos un proyecto a 1 a 0, o más proyectos, ¿sí? ¿Está bien? Y un proyecto tiene que tener al menos una etapa. ¿Hasta ahí? ¿Así lo hicieron el resto? Entonces, acá, estos atributos en realidad, los vamos a copiar. Y le vamos a poner lo que realmente pertenecen al vínculo, que son detalle, inicio, fin tentativo, fin real y observación. ¿Sí? Un sí. Todos estos salen de acá. Y descripción no es un atributo clave. Y acá tendríamos, vamos a ponerle ID de etapa así, o código de etapa, como clave. ¿Ahora está bien ahí? ¿Les gusta así? Un sí.
Puede ser hablado también en sí, ¿eh? Bueno. Si estamos de acuerdo hasta ahí, proyecto sigue estando como antes. Con ID de proyecto, descripción, fecha de inicio, fecha de fin. Ahora, se agrega una tabla que es proyecto etapas. Porque etapa pasa a ser una tabla simple, que tiene código de descripción. Código de etapa. Descripción. ¿Sí? Entonces tenemos proyecto etapa y ahora tenemos la del vínculo, que es proyecto etapa. ¿Qué va a tener proyecto etapa? A ver, alguien que hable, porque no puedo mirar el chat y... Las dos claves de proyecto y la de etapa. Perfecto, y de proyecto como clave foránea a proyecto. Y todos los atributos de la relación. Bien, perfecto. Código de etapa como clave foránea a etapa. ¿Sí? Y todos los atributos que estaban en el vínculo, o sea, detalle. Profe, ahí en etapa, que pusiste clave foránea de etapa, ¿no podrías poner not null? Porque admite de 1n. Aguardame un segundito, porque falta algo que yo no lo dije, pero que viene con la regla esta de la transformación, que dice que cuando yo paso a tabla el vínculo, me llevo los atributos, si no hay atributos en el medio, pasan a ser clave primaria. ¿Sí? Acá hay atributos en el medio. Vamos a hacer primero el análisis de dependencias funcionales, y cuando sepamos si no conforman parte de la clave primaria, le ponemos el not null. Ok, ¿Se entendió? sí, sí. Bien. Fin tentativo, fin real y observación. Bien. Feo que queda esto. Bien. Ahora pensemos. ¿Se pueden repetir las etapas en un proyecto? ¿Dice algo? La narrativa del enunciado del ejercicio, ¿dice algo? Hola, alguien que me conteste. Dice que se codifican de forma única. Las etapas se codifican de forma única. Dice, por lógica supusimos que no se pueden repetir etapas. Bueno, si no se pueden repetir etapas, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los que conformen la clave primaria? Las dos ID. Las dos ID. Con ID de proyecto y código de etapa, estamos seguros que no se repite. Entonces, esas dos me pueden servir como clave primaria de esta tabla, de la tabla proyecto etapa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bien. Yo les hago una pregunta y ustedes me dicen cómo sería la clave. Yo pongo una regla ahora que dice, en una fecha de inicio, solo se inicia una etapa del proyecto. Inicio también sería parte Claro. de la clave. A ver, podría ser parte de la clave, pero ¿necesitaría el código de etapa ahí? No. No, porque hay un 1 a 1. Una fecha de inicio en un proyecto indica un código único de etapa. A eso se le llama clave candidata, porque yo podría tener dos claves diferentes para esta tabla, con esa regla, ¿eh? Vamos otra vez, en una fecha de inicio,
solamente se puede iniciar una etapa, entonces yo podría tener como clave ID de proyecto, código de etapa, o como clave ID de proyecto, fecha de inicio. Claro, por ejemplo, si la regla asumiría de que la fecha de inicio es para solo un proyecto, ponele que terminás los proyectos según la fecha, ahí no Bueno, iría sí, ahí de eso ya sería proyecto. un poco más complicado de definir, pero bueno, si fuese así, con la fecha de inicio ya estaría solucionado. Ahora yo te agrego otra cosa, yo te digo, las etapas en un proyecto se pueden repetir, pero una etapa comienza en una fecha de inicio. No pueden la misma etapa iniciarse en la misma fecha de inicio. ¿Cómo sería la clave? Profe, ¿lo puede Necesitaría, repetir? necesitarías número de proyecto y fecha de inicio. Y el código de etapa, las tres. Pero si una etapa, o sea, ¿cuántas etapas se pueden...? Se pueden iniciar un montón de etapas en la misma fecha. Ah, ok. Ah, sí, entonces Si sí se las etapas se necesita. pueden repetir, entonces necesito las tres. Ujú. Acuérdense, siempre tengo que buscar en este análisis de dependencias funcionales, que lo vamos a volver a hacer, y yo les voy a dar un montón de ejemplos, por eso los estoy preparando para darles en la clase que viene. Tengo que hacer el análisis para ver si la combinación de atributos me identifica unívocamente una instancia. Si yo subrayo todas, seguro que me van a identificar una sola instancia, pero tiene que ser mínima. Entonces puede haber atributos superfluos, por lo tanto los puedo llegar a sacar, que es lo que fuimos jugando recién con esto. ¿Está? Profe, ¿podés decir de nuevo el ejemplo de recién? Porque me mareé en el medio y no, no entendí Te doy, cómo era la regla. te pongo una regla. A ver, vamos a poner la regla de este. Una etapa en un proyecto se realiza una única vez. ¿Sí? Con esta regla, está bien esa clave. ¿Está bien? Vamos con otra. Otra regla. Una etapa en un proyecto se puede repetir, pero en una única fecha solo inicia una etapa. Me copio esto y ustedes me dicen cuál es la clave para esta. ID de proyecto y la fecha de la etapa. Y la fecha de inicio. O sea que no necesito, este código de etapa no lo necesito en la clave. Voy a poner por acá, así no se me... Chau, no conforma parte de la clave. Pero este inicio, sí. Con lo cual, este va subrayado, porque es clave primaria. ¿Sí? Y acá me faltaría que necesito el código de etapa. Entonces, clave foránea etapa y es not null. ¿Sí? Con la fecha de inicio tenemos una sola. Bien. Vamos. ¿Esto cómo se puede achicar? Ahí. Vamos a hacer otra regla. Una etapa en un proyecto se puede repetir puede repetir en diferentes fechas. Una etapa en un proyecto se puede repetir en diferentes fechas. Y ahí necesitas ID de proyecto, inicio y código de etapa.
Exactamente. Inicio, y ahora el código de etapa también lo necesito ahí. Con lo cual... ahí. Y no necesito decirle not null porque conforma parte de la clave primaria. ¿Sí? O sea, dependemos de analizar estas reglas que van a terminar llamándose ese análisis de dependencias funcionales entre los atributos. Después vamos a ver cómo se escribe esto para analizarlo más fácilmente. ¿Sí? Bien. Wow, y ahora no tengo más lugar. Bueno, quiero que me digan cómo pasaron empleados. Y le escribimos acá abajo. ¿Cómo hicieron para pasar empleado? La tabla de empleados ahora. A ver si alguien hizo en el chat. Empleado es igual al anterior. No. Me falta la recursiva y me falta la categoría. Así que no es igual que la anterior. Empleado tiene legajo, que es clave primaria. ¿Sí? Todos sus atributos. ¿Y qué más tiene? Código de categoría y el legajo del responsable. El código de categoría y el legajo del responsable. ¿Cuál es la clave primaria de empleado? Legajo. Legajo y nada más. No me hagan chanchada con eso. Bueno, yo acá dejo de dar, porque ya estaba en el modelo. Pero... Bien, entonces necesito ¿se llama código de categoría? Bueno, código decía acá en este. Uy. Código. Categoría, clave foránea a categoría. Cuando le cambio el nombre, generalmente le pongo que se llama código ahí, en categoría. Le cambio el nombre y la tabla se llama distinta si hubiera hecho el pasaje y le quiero cambiar el nombre. Que es lo mismo que va a pasar, código categoría, clave foránea categoría código, y me dijeron legajo. Responsable, ahí le tengo que cambiar el nombre porque no puedo tener dos legajos. ¿Está? Que es clave foránea a la misma tabla. ¿Sí? Y se llama legajo en la tabla. ¿Y esta admite valores nulos? ¿Este atributo admite valores nulos? No. Sí. Sí, porque puede no tener responsable. Exactamente, el jefe supremo no tiene responsable. Entonces se le pone null. ¿Está? Y en este caso, el código de categoría admite valores nulos. No. No, porque, No, porque es de 1 a 1. la mínima es 1. Entonces no admite valores nulos. ¿Se entiende, chicos? Legajo es la clave primaria. Código de categoría me lo traigo porque se muda, porque es 1 a n. Y esta también es 1 a n, con lo cual se muda, pero la misma tabla, entonces le tengo que cambiar el nombre. Le tengo que poner algo al nombre, en este caso legajo del responsable. Acuérdense que yo no veo el chat, por ahí veo, pero por ahí no. ¿Se entiende mazo? A ver, ¿qué es lo que no entendés, Osvaldo? Y lo repetimos.
Pero si me lo decís hablado, mejor, porque si no tengo que estar poniendo el chat arriba. Contame qué es lo que no entendés. Hola. Edad se pone aunque sea derivado, eso es lo que dijimos antes. Puedo no ponerla, tendría que decir edad lo derivo y lo voy a trabajar en el modelo de comportamiento y listo. Me importa más que hayan entendido cómo pasa una recursiva en este caso. ¿Se entendió? Profe, le habla Osvaldo. Sí, dale. La clave primaria de empleado, ahí es cuando tengo dudas, porque es legajo. Cambia la de la entidad, ¿eh? Nunca cambia. Fíjate en la regla, dice, toda entidad fuerte se transforma en tabla, la clave es la clave de la entidad fuerte. Bien. No hay posibilidad de cambiar clave. ¿Cuándo yo tengo que armar una clave? En este caso, por ejemplo, en las NAM. Es en el único caso donde tengo que pensar la clave. Porque Ah, solo en ese vínculo. solo en el vínculo NAM. Porque, a ver, el vínculo 1 a N de una débil, ya sabes que le tenés que poner el ID, o los atributos que conforman el identificador de la entidad de la que depende, y el discriminante de la entidad débil. Y no, o sea, es una receta ahí. Si vos seguís bien la receta, vamos todo bien. El único caso es la NAM hasta ahora. ¿Sí? Nos va a faltar las otras reglas que vienen después, pero hasta ahora, la única cosa que yo tengo que pensar es cómo defino la clave en una NAM cuando tiene atributos el vínculo. Porque si no tiene atributos el vínculo, la clave se conforma con la clave de las entidades que participan del vínculo, nada más. Y no hay vuelta. Bien. ¿Por Gracias. qué debajo del responsable? Por esta 1N. ¿De dónde salió? Y alguien que me lea el enunciado del 1B. ¿Alguien lo tiene por ahí que lo lea? Así sale hablado y no queda en el chat. Así no lo tengo que ir a buscar. Dice, todos los empleados, salvo el gerente general, depende jerárquicamente de otro empleado registrado. Bien. Entonces, eso es esto. Un empleado está subordinado, depende de un empleado responsable. Por eso le pusimos legajo del responsable. Puede que no, porque el jefe máximo, que también lo tenemos como un empleado, ¿sí? No tiene otro, no está subordinado a nadie. Ahora, un jefe, vamos a suponer que el empleado que estamos mirando es un jefe, ¿puede tener muchos subordinados? Sí. ¿Puede no tener ninguno? También. El último eslabón de la cadena no tiene ningún subordinado. Un empleado raso no tiene un subordinado. En ese caso, en el del subordinado último, iría el valor nulo. No, perdón, en el del jefe, perdón, iría el valor nulo. Porque no tiene alguien de quien dependa. ¿Se entendió? ¿De dónde salió? De la regla que estaba en la narrativa inicial. Exactamente, legajo del responsable sirve para identificar la recursividad. Sí, sí. Bien, pero sirve para representar una recursividad 1 a n. Si fuera n a m, ¿qué les parece que pasaría? A ver. El legajo del responsable también Pónganse que esto, sería... pero supónganse que esto, no sé si fuese empleado o subordina, pero que sirviera para otra cosa, porque subordina no sería el caso. Vamos a suponer que ahí
hay una relación N a M. Recursiva, pero N a M. Se hace otra tabla, bien, Valentina. Se hace otra tabla. ¿Y cuáles serían los atributos de esa tabla si el vínculo no tuviera atributos? Legajo y código de categoría. ¿Por qué el código de categoría? El Ah, y el legajo y el legajo. legajo del responsable. El legajo y el legajo del responsable. Acá no está involucrado la categoría. El Sí, sí, legajo sí. y el legajo del responsable. ¿Y cuál sería la Y en clave ese primaria de esa tabla? serían las Los dos. dos. Las dos. Y clave foránea a la tabla de empleados. ¿Sí? ¿Se Sí. entiende? Bien. Hay otros ejemplos donde ustedes tienen que hacer eso para pasar. A ver, hay otra pregunta. Sí se entiende. Perfecto. Bien. Bueno. A ver, tienen la posibilidad de hacer el pasaje a tabla, ¿sí? Sin incluir la parte de jerarquías. ¿Está? Así que lo que yo les voy a pedir es que hagan eso. Y una pregunta final. ¿Hicieron la evaluación, la autoevaluación que les había dejado la semana pasada? Sí, Sí. sí, yo la ¿Sí? hice. ¿Hicieron? Bueno, porque lo más probable es que mañana le esté pasando otra autoevaluación. No les voy a incluir esta parte, ¿sí? Porque esta parte se las voy a incluir cuando terminemos de dar este tema. A lo mejor este tema lo terminan de dar con Vilma. Vamos a ver, depende cómo siga mañana. Profe, yo tengo una duda de la autoevaluación. Sí, esperá que corto acá y seguimos en el chat mientras se funcione. Así no se me pierde lo que estamos grabando hasta acá.